en formato APA, netamente enfocado en citas de la séptima edición. Ya continuamos. Tenemos tipos de citas. Tenemos, para empezar, lo que es la cita directa, textual. Tenemos la cita indirecta, parafraseada, que también se llama parafraseada. Y la primera, lo que es la cita directa, el cual es copiar y pegar, se divide en narrativa y se divide en parasintética, ¿no? También se menciona como parentética en algunos libros. Ya, y la cita indirecta también se divide en dos, la narrativa y la parasintética. ¿Ya? Ahora, las citas directas se dividen también en menores de 40 palabras y mayores de 40 palabras, las narrativas. Y también las parasintéticas se dividen en menores y también en mayores. Por ejemplo, si nosotros identificamos en los tipos de cita, tenemos 6 tipos de cita o 6 formas de citar todos los textos que vamos a extraer, ¿no? Todas las ideas que vamos a extraer. ¿Ya? ¿Hasta esa parte? ¿Todo claro? Ya está bien, continuamos. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero vamos a definir qué es una cita directa, después qué es una cita indirecta y de ahí vamos a tocar qué es una cita narrativa, qué es una cita parasintética y de ahí cómo es menor a 40, cómo es mayor a 40 y finalizamos con las citas indirectas, las narrativas y la parasintética. Bien, entonces empezamos. Primero tenemos la cita directa o textual. En algunos libros vas a encontrar como cita directa o también vas a encontrar como cita textual. ¿Ya? Y acá también la cita indirecta o citas parafraseadas. ¿Qué nos dice la cita directa? Nos dice, consiste en agregar de forma textual la idea del autor sin modificaciones. En otras palabras, vamos a copiar y pegar tal como encontramos en el texto, en un artículo científico, en una tesis, etc. ¿Bien? Y en la cita indirecta nos dice, consiste en agregar la idea de un autor con nuestras propias palabras, ¿no? Por ejemplo, identificamos la idea principal del autor y con esas propias palabras lo vamos modificando, ¿ya? Entonces, es netamente el proceso del parafraseo. También, ¿qué nos dice la cita directa? Nos dice, indica la página, páginas o párrafo exacto del que se extrae la frase, ¿no? En ese caso, todas las citas directas, sí o sí, tienen que tener su página, ¿ya? En citas indirectas nos dice que no es necesario señalar la página. Si lo considera relevante, lo puedes indicar. Solo en caso de que nosotros lo vemos que, bueno, es interesante poner la página o es importante ponerla en la página, entonces lo agregamos. Si no, no es necesario. Y también, como en la cita directa, no vamos a tener menores a 40 palabras, no vamos a tener subdivisiones de citas. Por lo tanto, es que no vamos a tener comillas en las citas. Ya, continuamos entonces con lo siguiente. Tenemos dos tipos de citas, ya directas, o de las citas indirectas. Tenemos lo que es la narrativa y tenemos lo que es la parasintética o parentética. Primero, respecto a la narrativa, ¿qué nos dice? Es donde se destaca el pensamiento o posición específica de un autor. Ya, en la parasintética nos dice, hace referencia a una idea y el autor tiene un papel secundario. Por ejemplo, en ese ejemplo podemos ver bien claro, ¿no? Estamos dando mayor importancia al autor, ¿ya? Entonces, por eso estamos mencionando al principio al autor. Lo que nos importa acá es la idea del autor, ¿no? Ahora, respecto a lo que es la parasintética, nos importa más el texto que el autor. Por lo tanto, es que ponemos el texto y al final lo ponemos el autor. Ya. Entonces, ¿qué más nos dice? Menciona al autor antes del texto. Todas las narrativas sí o sí va a ir el autor antes que el texto. ¿Ya? Y en caso de la parasintética, menciona el texto antes que el autor. ¿Ya? Siempre el texto va a ir primero y después el autor, ¿no? También nos dice, el autor se incluye en la redacción del párrafo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros revisamos acá, dentro del párrafo el autor se está mencionando. ¿Ya? Y acá nos dice, ¿no? El autor se agrega al final del párrafo. Entonces, como vemos acá, el autor está al final del párrafo. También nos dice, solo la fecha se pone entre paréntesis. Acá los datos del autor y la fecha aparecen entre paréntesis, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, el apellido está fuera del paréntesis, ¿ya? Entonces solamente el año está entre paréntesis. Y en caso de acá, podemos ver en caso de la parasintética, podemos ver que corredor 2011, página, etcétera, todo está entre paréntesis, ¿ya? Continuamos. Nos dice ahí énfasis en el autor. Entonces nosotros le damos mayor relevancia al autor. Énfasis en el texto, le damos mayor relevancia al texto. Usar frases de citación, no se usa frases de citación. ¿A qué se refiere con las frases de citación? Por ejemplo, en esta parte de acá. Nosotros ponemos, como lo menciona Orozco, según Orozco, tal como indica Orozco, etc. Entonces ahí podemos utilizar varias frases de citación. En ese caso ya no vamos a utilizar frases de citación. Y acá tenemos un ejemplo donde dice, ¿no? Orozco et al. 2018, corredor 2011, etc. ¿No? Por ejemplo, si te das cuenta, la gran diferencia es que todos los datos van a ir entre paréntesis y solamente en narrativa, solamente el año va a ir entre paréntesis, ¿no? Y las narrativas siempre van a estar al principio, el autor, y en caso de parasintética, el autor siempre va a estar al final, ¿ya? Y tenemos acá ese pequeño ejemplo que nos dice de manera más detallada, ¿no? Que el autor siempre va a estar fuera, ¿no? Y solamente el año va a estar entre paréntesis. Y la parasintética va a estar entre paréntesis todo. Y eso siempre va a ir al final. Entonces, haz esa parte, preguntas, consultas, te escucho. Está claro. Entonces, continuamos. Primero vamos a ver respecto a las narrativas. Tenemos lo que son las citas textuales, narrativas, y tenemos lo que es menor a 40 palabras y mayor a 40 palabras. ¿Ya? Ahí vamos a identificar los principales diferencias. Primero, como son sí o sí citas narrativas, recuerda que el autor siempre va a ir al principio, ¿no es cierto? Y el año siempre va a estar entre paréntesis, siempre. Ahora, respecto al menor de 40 palabras, sí o sí lleva comillas, ¿ya? Porque son menores a 40 palabras. Si nosotros lo contamos todas las palabras, son 38, 35, 25, etc. Entonces no superan los 40 palabras, ¿ya? Y al final siempre va a ir lo que es la página, ¿ya? Y algo muy importante es que el punto siempre va al final en caso de menores, ¿ya? Esa es netamente la gran diferencia que tenemos en caso de menores de 40 palabras, ¿ya? Repasamos, ¿no? Primero, lo más importante de la diferencia es las comillas y el punto, ¿ya? Y obviamente que tienen que ser menor a 40 palabras. Respecto a los mayores de 40 palabras, algo que nos llama la atención es la sangría. Ese tipo de sangría se llama sangría francesa, que es en bloque o que se aplica a todo el párrafo, ¿no? Por ejemplo, en este caso se aplica solamente en la primera línea. En ese caso se aplica a todo. Ya. Ahora, otro detalle que identificamos es que el punto va a ir antes, ¿no? Antes de la página. ¿Ya? Si te das cuenta, la ubicación del punto, en caso de menores, es al final. En caso de mayores, es antes de la página. Netamente. Entonces, serían las dos diferencias que tenemos en caso de citas textuales, las narrativas, que tenemos menor a 40 y mayor a 40. Ya, pasamos a lo que es la parasintética o parentética. Ya, entramos primero lo que es menor a 40 palabras y mayor a 40 palabras. Respecto al menor a 40 palabras, recuerda que se usan las comillas, ¿ya? Y como es una cita parentética, va a ir siempre al final el autor. Y el punto siempre va a estar al final. Y todo eso va a ser siempre menor a 40 palabras. El apellido, el año y la página siempre van a estar al final, ¿ya? Continuamos con el texto mayor a 40 palabras, toda la cita en bloque, ya el punto antes de la cita y con todos los datos, ¿no? El apellido, el año y la página. Y como ves, serían las dos diferencias en caso de citas parentéticas, ¿no? Recuerda que en todos los que son menores, sí o sí van con comillas y con punto al final.
Y en caso de mayores, van con punto antes de la cita y sin comillas y con la sangría en todo el bloque. Cita indirecta y parafraseada. Tenemos los dos tipos de citas. Recuerden que en esa parte ya no se divide en menor a mayor a 40 palabras y solamente tenemos ambos, ¿no? Respecto al parafraseo, que sería narrativa netamente, empezamos con esta sangría en la primera línea y mencionamos el autor, ¿no? El apellido del autor y mencionamos el año del autor. Y ponemos todo el texto, ¿no? Todo el texto y ahí el punto al final. En caso del parafraseo, que sería parasintética, ponemos todo el texto y al final lo ponemos el punto. ¿Ya? Y también el nombre, el apellido, el año y el punto, ¿no? Y continuamos con el texto. Eso sería lo ideal para trabajar en caso de parafraseos tanto narrativos y parasintéticas. Si te das cuenta, también en caso de parasintética se aplica una sangría, ¿no? Entre el párrafo. Pero eso también va a depender de cada universidad. Tenemos ahí docentes que conocen bastante de APA, hay docentes que no conocen bastante de APA. Entonces lo ideal, por ejemplo, si nosotros lo citamos de esta forma, puede ser que un docente nos diga, no, que está mal, ¿no? Ponle en formato APA, nos va a decir, a pesar de que sí está correcto, ¿no? Entonces, lo ideal es que trabajemos de esta forma, ¿no? De forma narrativa, la mayoría de los textos que vamos a utilizar. O si utilizamos lo que es la cita parasintética, lo aplicamos solamente la sangría en primera línea, ¿no? Solamente en primera línea y todo el resto normal. Tenemos acá cita de varios autores, tenemos el tipo de autor, ¿ya? Tenemos lo que es la cita narrativa y la cita parentética. Respetamos al autor, recuerden que siempre el apellido, ¿ya? Y el año, que sería entre comillas, ¿ya? Y en caso de parentética, el apellido, tanto el año, sería entre paréntesis. Respecto a los dos autores, tanto Rodríguez y Sánchez, ya lo mencionamos de esta forma, ¿no? Ahora, en caso de parentética, sería lo que es ambos autores entre paréntesis y si te das cuenta, varía lo que es la letra I, ¿no? Normalmente esa cita está en inglés, por eso nos aparece como I. Ya, pero eso normal lo podemos modificarlo en español. Ya, respecto a 3 o más autores, recuerda que ya va a ir con ETR. ETR significa y otros, ¿no? Que es su punto y el 2016. Igual ahí, entre paréntesis todo el texto. Autor corporativo con abreviación, ya por ejemplo, en caso de Organización Mundial de la Salud, por la primera vez que vamos a citar, mencionamos todo completo, ¿no? Organización Mundial de la Salud, OMS 2015. Ya, y lo mismo también parentética, ¿no? Que es un poquito más tedioso en la cita. Entonces la recomendación es que lo cites como narrativa, ¿no? Para que te salga así más o menos. Porque esos corchetes solamente lo ponemos como cita estática, ¿ya? Ahora, si nosotros ya lo hemos citado por primera vez de esta forma, entonces a partir de esta cita, entonces lo vamos a citar normal, ¿no? OMS, como siempre. Y continuamos con el autor corporativo sin abreviación, como son las universidades. Pontificia, Universidad Javeriana 2018 y normal, ¿ya? Como si fuera un autor normal. Continuamos. Tenemos lo que es cita de cita, que en caso de narrativa sería Penrose, como se citó en Hawking 2018, plantea, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Ahora también tenemos lo que es la cita parentética, que dice Tavares 1983, como se citó en Sánchez tal, ¿ya? Que sería lo ideal, las citas, ¿no? Que vamos a trabajar. Ahora tenemos respecto a paginación de cita, que sería solamente P cuando usamos una sola cita. Y PP sería cuando tenemos, cuando tenemos más páginas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá página del 1 al 20, entonces tenemos que poner PP. Y si es una sola página, ponemos P nomás. Por eso automáticamente ya te va a detectar el formato APA, ¿no? Pero en caso de narrativa sí lo tenemos que hacer manual.